Yo le aviso cuando ya estemos encima. Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Literatura 70 años de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Esta Semana de Literatura se realiza del 2 al 6 de junio de este presente año. A continuación, presentaré a la doctora Eliana González Cruz, quien disertará sobre oportunismo y poder en el cuento El banquete de Julio Ramón Ribeiro. Eliana González Cruz es profesora principal de la Universidad de Piura, doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra, España, magíster en Artes Liberales por el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Navarra y licenciada en Educación por la UNIFE. Es creadora de Castellano Actual, blog conformado por profesores del Departamento de Lengua y Literatura de la UDEP, que busca difundir los usos correctos del idioma. Lo coordinó desde sus inicios en el 2011 hasta el 2014. El 2017 fue elegida miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua, lo que la convirtió en la segunda mujer en ingresar y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Desde julio del 2018 hasta el 2020 fue miembro del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de Miraflores. En marzo del 2019, la Municipalidad de Miraflores le otorgó la Medalla de Honor al Mérito como Mujer Destacada Miraflorina con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Es miembro del Consejo de Honor de la Cátedra Vargas Llosa desde septiembre de 2020. Desde el 2022 integra el Consejo Directivo de la Academia Peruana de la Lengua. Junto con otros destacados académicos, integra el patronato de la Casa Museo Ricardo Palma. Desde el 2020 es la directora del Mercurio Peruano, revista de humanidades fundada en 1918 por Víctor Andrés Belaunde. Actualmente se desempeña como vicedecana de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, facultad en la que trabaja desde el año 2009 en Campus Lima. Antes de cederle la palabra a la doctora Eliana, les recuerdo a los participantes, por favor, que pueden dejar sus preguntas a través del chat de Zoom, o quienes nos ven por Facebook también pueden dejarnos por ahí sus preguntas. Las leeremos hacia el final de la disertación. Y dicho eso, le cedo ahora la palabra a la profesora Eliana González Cruz para dar inicio a su disertación. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a la Academia por esta invitación y sobre todo por propiciar este tipo de encuentros, creo yo, sumamente valiosos por el intercambio no solamente de un contenido importante, que es precisamente la literatura, sino también, por supuesto, una manera de dar a conocer pues nuestro valiosísimo aporte en literatura en el plano también nacional e internacional, precisamente. Bien, empiezo entonces. Julio Ramón Ribeiro es sin duda uno de los narradores peruanos más notables del siglo pasado. Es un escritor que ha conseguido mostrarnos las contradicciones de la realidad peruana, los prejuicios, las flaquezas, los desencantos, la lucha por la supervivencia cotidiana, las frustraciones y aquella persistencia tosuda en la búsqueda de un imaginario que casi siempre nos devuelve el aliento para seguir luchando. Sus personajes, que confluyen de diversas culturas y clases sociales, son seres impregnados de soledad, de problemas psicológicos, sociológicos, filosóficos, que terminan siendo aniquilados por el peso de las circunstancias. Según Wolfgang Lütkin, uno de los críticos más importantes, en su libro Estudiando a Julio Ramón Ribeiro, nos dice que estos personajes, por las características, la problemática o el conflicto en el que se desenvuelven, son por lo general outsiders. Son seres marginales. Son seres que suelen exponer sus sentimientos de frustración, alienación, perplejidad, instinto de supervivencia,
timidez, incapacidad para la lucha por la ascensión social o para las relaciones interpersonales. Son seres que se rebelan contra alguna convención social, pero salen derrotados. Y en palabras de Sara Beatriz Guardia, los personajes riberianos son, y cito, seres que miran la vida a través de un prisma particular y conviven con una suerte de soledad en la que incertidumbre y ficción se confunden, logrando un ambiente de difusos cuadros semejantes a la ciudad gris, plena de gestos inútiles y de miedo a los días vacíos. Fin de cita. El banquete, que es el cuento del que me ocuparé hoy, aparece por primera vez recogido en Cuentos de Circunstancias en 1958. Es la segunda publicación de relatos de Ribeiro. Se incluyen también otros cuentos bastante conocidos, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, La insignia, El libro en blanco, La botella de chicha, Explicaciones a un cabo de servicio, Los merengues, entre otros. En el banquete nos encontramos con don Fernando Pasamano, provinciano y pariente lejano del presidente de la República, que ve oportuno agasajar al mandatario para conseguir un beneficio personal. Y cito, con una embajada en Europa y un ferrocarril a mis tierras de la montaña, rehacemos nuestra fortuna en menos de lo que canta un gallo, decía su mujer. Yo no pido más, soy un hombre modesto. Fin de cita. Y es que, según parece, todos se vuelven modestos cuando se quieren aprovechar de las circunstancias en beneficio propio, sin considerar los principios morales. Son modestos los empresarios que envían regalos a alcaldes o presidentes regionales para conseguir las licitaciones en determinados proyectos. Los abogados que agasajan a jueces y fiscales para obtener beneficios en las resoluciones o los dictámenes. Son modestos los políticos que regalan tuppers o cualquier otro presente con el fin de salir elegidos. El Perú, al parecer, está lleno de modestos. Está lleno de aquellos que aprovechan al máximo todas las circunstancias, por mínimas que éstas sean, para obtener el mayor beneficio posible. Esta modestia de la que nos habla don Fernando Pasamano la observamos precisamente en la remodelación de su residencia. Y cito, es una cita un tanto larga, pero creo que nos va a permitir situar o identificar bien el contexto. Como se trataba de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Esta reforma trajo consigo otras, y como esas personas que cuando se compran un par de zapatos juzgan que es necesario estrenarlos con calcetines nuevos y luego con una camisa nueva y luego con un terno nuevo y así sucesivamente hasta llegar al calzoncillo nuevo, don Fernando se vio obligado a renovar todo el mobiliario, desde las consolas del salón hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificó en lo que antes era una especie de huerta salvaje un maravilloso jardín rococó donde había cipreses tallados, caminitos sin salida, laguna de peces rojos, una gruta para las divinidades y un puente rústico de madera que cruzaba sobre un torrente imaginario. Fin de cita. Don Fernando invierte lo poco de su fortuna porque tiene la certeza de que recuperará todo en cuanto el presidente le otorgue lo pedido. Así, tras la esperada recepción y la promesa de su nombramiento para cubrir la vacante en la embajada en Roma, el señor Pasamano, apellido que calza perfectamente con su actitud y del que hablaré más adelante, se regocija con su mujer del éxito y se siente feliz, ya que, cito, nunca caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana,
ni ha arriesgado su fortuna con tanta sagacidad. Fin de cita. Pero las ilusiones se desvanecen cuando se entera de que en la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de Estado y el presidente había sido obligado a dimitir. Sin duda, el banquete nos ofrece una reflexión profunda que trasciende la mera narración de un evento social para convertirse en un espejo de la condición peruana, donde se entrelazan la ambición, la apariencia y el beneficio personal a través de favores políticos. En efecto, pareciera que pretender alcanzar favores políticos por las relaciones de parentesco, vivir de las apariencias y procurar alcanzar un beneficio personal de manera inescrupulosa es el mejor camino, o al menos es lo que muchos creen. Por eso es por lo que este cuento es una mordaz crítica a la sociedad limeña de mediados del siglo XX, donde la ostentación y la búsqueda desesperada de reconocimiento opacan cualquier atisbo de autenticidad. A través de la figura de don Fernando Pasamano, Ribeiro teje una historia que, más allá de la anécdota, revela las complejas dinámicas de poder, oportunismo y la dolorosa caída de las apariencias. La estructura argumentativa de este cuento es bastante sencilla. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Quisiera poder compartir con ustedes un esquema de estos tres momentos para que me sigan en la exposición, ¿sí? A ver, comparto con ustedes. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se puede ver, profesora. Sí, perfecto. Entonces, aquí está. Decía que la estructura argumentativa de este cuento es bastante sencilla. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Tras la primera frase que abre la narración, y cito, con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado los pormenores de este magno suceso. Fin de cita. Encontramos así que la primera parte corresponde a los preparativos. Don Fernando Pasamano empieza a remodelar su casa y cito, como se trataba de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Fin de cita. Pero esto no es suficiente, puesto que las remodelaciones arquitectónicas ocasionan también cambios en la decoración y en el mobiliario. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Más todavía, no satisfecho con las remodelaciones y obligado por las circunstancias, tuvo que seguir con los cambios también en los exteriores de la casa. Pues como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. Así, en 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron en lo que antes era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardín rococó donde había cipreses tallados, caminitos sin salidas, que ya leí en la primera parte. Como parte de los preparativos, también cabe destacar lo concerniente al menú. Don Fernando decidió hacer una encuesta en los principales hoteles y restaurantes de la ciudad y así pudo enterarse que existían manjares presidenciales y vinos preciosos que fue necesario encargar por avión a las viñas del mediodía. Sin duda alguna, el anfitrión apuesta mucho por esta recepción. Quiere que todo resulte muy bien. No se miden los gastos porque sabe que luego la ganancia será mayor. Así, don Fernando constató con cierta angustia que en ese banquete al cual asistirían 150 personas, 40 mozos de servicio, 2 orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine,
había invertido toda su fortuna. Pero al fin de cuentas, todo dispendio le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción. Y en el colmo de la exageración, para quedar bien, hasta ordena la ejecución de un retrato del presidente que un pintor copió de una fotografía y que él hizo colocar en la parte más visible de su salón. Todo está listo para la recepción, con lo que se cierra esta primera parte cuando le llega la confirmación. El presidente había aceptado la invitación. Así, don Fernando, quien empezaba a inquietarse por la tardanza, no tuvo la más grande, tuvo la más grande alegría de su vida. Fue, y cito, un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. Fin de cita. Y además, todo esto se evidencia en la proyección de sus logros. Donde quería que pusiera los ojos don Fernando, se veía a sí mismo. Se veía en chaqué, en tarro, fumando puros, con una decoración de fondo donde, como en ciertos afiches turísticos, se confundían los monumentos de las 4 ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta con sus vagones cargados de oro. Y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoría de la sensualidad, veía una figura femenina que tenía las piernas de una cocotte, el sombrero de una marquesa, los ojos de una tahitiana y absolutamente nada de su mujer. La segunda parte corresponde a la celebración propiamente dicha. Empieza primero con la llegada de los soplones. Luego entrarán ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocio, hombres inteligentes. Y finalmente lo hará el presidente. Los asistentes bebieron discretamente entre chistes y epigramas los 40 cajones de whisky. Luego llega la comida, seguida de los discursos. La llegada del faisán los interrumpió y solo al final, servido el champán, regresó la elocuencia y los panegíricos se prolongaron hasta el café, para ahogarse definitivamente en las copas del coñac. Tal y como nos lo hace saber el narrador omnisciente, don Fernando Pasamano, en su papel de anfitrión, se vio obligado a correr de grupo en grupo para reanimarlos con copas de mentas, palmaditas, puros y paradojas. Y recién pudo hacer su modesta petición a medianoche y consiguió que el presidente le concediera lo pedido. Y viene la cita con las palabras del presidente. Pero no faltaba más, replicó el presidente. Justamente queda vacante en estos días la embajada de Roma. Mañana, en Consejo de Ministros, propondré su nombramiento, es decir, lo impondré. Y en lo que se refiere al ferrocarril, sé que hay en diputados una comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré a mi despacho a todos sus miembros y a usted también para que resuelvan el asunto en la forma que más convenga. Fin de cita. Por último, se produce la retirada de los invitados y la satisfacción de Pasamano por todo lo que había conseguido. La propia celebración del banquete se convierte en un símbolo de la vanidad y el consumismo, un esfuerzo desesperado por impresionar a los poderosos. Es, sin duda, una aguda radiografía que, si bien está ambientada en el siglo pasado, funciona perfectamente en pleno siglo XXI, donde la ambición, la corrupción, la superficialidad, el ansia por ascender socialmente y la búsqueda de reconocimiento a través de la política y la influencia se convierten en la fuerza motriz de la acción. Para González Montes, un crítico riberiano importante, el narrador, y cito, muestra una mirada crítica e irónica sobre el personaje,
y a través de la historia que éste protagoniza se permite cuestionar la actitud oportunista y arribista del mismo, que quiere obtener ventajas valiéndose no de su trabajo, sino de sus vínculos familiares con quien detenta el poder. Fin de cita. La tercera parte coincide con el final o desenlace de la narración. Los planes de pasamano de pronto quedan truncados porque en la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de Estado y el presidente había sido obligado a dimitir. Voy a dejar de compartir y sigo. La estructura es sencillo, como ya lo adelanté, pero considero que el trasfondo es complejo. Para Peter Elmore, en este cuento, se describe la trayectoria de expectativas espurias, logros ilusorios y frustraciones ejemplares que distingue a la sátira moralizante. Para James Higgins, el protagonista, y cito, hace las cuentas de la lechera. Fin de cita. Recordarán a aquel personaje clásico que nos enseña sobre la importancia de no soñar con el futuro antes de asegurar el presente, pues don Fernando, como la lechera, termina perdiéndolo todo tras el golpe de Estado. El oportunismo de don Fernando apunta a obtener poder, primero generando éxitos a corto plazo, la embajada y el ferrocarril, para luego pretender alcanzar los de largo plazo, la recuperación de su fortuna y su ascenso social. No olvidemos que se trata de un provinciano que ansía ser reconocido en los círculos de la élite limeña y que no duda al considerar meticulosamente cada detalle de la celebración, pero no por un genuino deseo de hospitalidad, sino por la imperiosa necesidad de impresionar a sus invitados, pero sobre todo al presidente, la figura de poder por excelencia y la personificación de su anhelada validación. Impresionar también es lo que se percibe en el propio presidente, porque lo que hace al imponer el nombramiento como embajador en Roma y al resolver el asunto del ferrocarril es darle a entender al propio pasamano que puede disponer de los bienes nacionales de un modo personal y como respuesta a quienes lo halagan en su vanidad. Para James Higgins, y cito, inmoralidad del sistema se manifiesta en el comportamiento de ambos, porque tanto Pasamano como el presidente se ajustan a un código tácito que permite la distribución de favores políticos a la discreción personal del presidente, al margen de los procederes constitucionales. Fin de cita. Se da entonces entre ambos una especie de trueque, o en palabras de Quesada Maquiavelo, a un cambio de tu lealtad, te concedo tus pedidos. La historia de don Fernando Pasamano nos la cuenta un narrador omnisciente. Un narrador que nos presenta los hechos sin una pizca de juicio moral, por lo que será el lector quien saque sus propias conclusiones de si actuó bien o mal o de si tuvo su merecido. Con un estilo sobrio y preciso, Ribeiro se vale de una serie de recursos lingüísticos y estilísticos que no son meros adornos, sino elementos intrínsecos que moldean la narrativa y que permiten que la trama avance con fluidez y que nuestra atención se centre en los hechos, pero también en la psicología de los personajes, principalmente en la de don Fernando, pero también podemos fijarnos en su esposa, en el presidente y en los otros asistentes al banquete. De lo lingüístico, podemos decir que se ajusta al registro estándar con un cierto matiz culto. Dispendio, sueño bucólico,
floresta, mascarada, quimera, epigrama, panegírico, podrían resultar extrañas a un lector novato. El dialecto peruano aparece marcado por algunos usos peculiares, tales como diminutivos, habla de caminitos, de palmaditas, de una salidita. Probablemente para darle un carácter más afectado a la narración. A esto se le suman los indigenismos cuyes y chicha. Asimismo, nos encontramos con algunos extranjerismos adaptados, galicismos principalmente. Banquete, menú, chaqué, verja, etiqueta, charretera, jardín y champán. Frente al galicismo whisky que aparece y a los galicismos ballet y cocotte, que mantienen su grafía original. La recurrencia o repetición léxica, mecanismo de cohesión que consiste en la repetición de una misma palabra o de palabras relacionadas, es la que predomina también en el cuento. Así, encontramos por un lado recurrencia literal en banquete, por ejemplo, pero también la recurrencia hiponímica referida a la casa de don Fernando Pasamano. Unas veces es residencia, otras se trata de un caserón e incluso de una mansión, y son utilizadas en distintos momentos de la narración para darle un matiz suntuoso. Asimismo, hay hiponimia en magno acontecimiento, banquete y recepción. Y cuando se refiere a los mozos de servicio, los llama portero, valet y ujier. Estos últimos galicismos. Del único antropónimo que aparece en el cuento, Fernando Pasamano, ya hemos dicho que el apellido es bastante transparente. Isolina Rodríguez señala que ese apellido delata eficazmente la actitud narrativa ribeiriana, realista e irónico-crítica. Quesada Maquiavelo es más acertado cuando señala que el apellido es, y cito, un guiño redondo del enunciador al enunciado. Crea una imagen precisa del actor. Tratándose de un snob, entre arribista y guachafo, que vía contrato recurre a una estrategia de adulación para alcanzar sus fines, el término no puede ser más preciso. Pasamano, en cuanto sustantivo, es la parte de la escalera, se entiende en dirección ascendente, que sirve para apoyar las manos. En cuanto verbo, pasar la mano equivale a adular, o en términos más coloquiales, a sobar a un poderoso con el objeto de conseguir una prebenda o una ventaja. En suma, Fernando Pasamano es un sobón, un trepador. En el relato es don Fernando un impulsivo sin método, o para precisar, con cierto método logrado en acto a marcha forzada. Fin de cita. En efecto, el apellido del protagonista es un guiño irónico a la transitoriedad y la superficialidad. Pues no olvidemos que un pasamanos es algo que se usa para apoyarse, pero de forma temporal, que no ofrece una base sólida. Con esta elección, quizás Ribeiro quiso reflejar la inestabilidad de la fortuna y el estatus que don Fernando pretendía alcanzar. A diferencia de la escasa presencia de los sustantivos propios, Fernando, Pasamano, Europa, Roma, Mediterráneo, es notoria la abundancia de los sustantivos comunes en torno a la preparación, a la remodelación de la casa, al propio banquete, a la concesión de lo pedido y a la frustración final. Nos vamos a encontrar
con sustantivos como jardín, mesa, meses, muros, etc. Nos topamos también con algunos casos de sustantivación. Soplones cito, los primeros en llegar fueron los soplones. Burgueses los burgueses del vecindario. Y en tahitiana, en los ojos de una tahitiana. Conviene destacar que llama la atención la presencia de los adjetivos antepuestos. Magno suceso, enormes beneficios, maravilloso jardín, aparatosa retirada, auspiciosos proyectos, frente a los pospuestos, que también aparecen. Caserón antiguo, hombre modesto, reformas complementarias, jardín iluminado, afiches turísticos. Si bien sabemos que el adjetivo tiene libertad de colocación en el español, será el hablante quien decida que vaya antepuesto o pospuesto al sustantivo. Recordemos que la anteposición del adjetivo, excepto cuando provoca un cambio de significado, como en funcionario alto y alto funcionario, produce matices especiales unidos a la afectividad. Magnífica idea, memorable jornada, inmenso festín, modesta demanda. Notamos, pues, que hay una fuerte carga subjetiva, cosa contraria a lo que ocurre con los pospuestos, que son más bien objetivos. Grupos amodorrados, caserón antiguo, puente rústico. También hay, por supuesto, adjetivos de relación o pertenencia que tienen un orden más bien fijo. Pospuesto. Jardineros japoneses, parentesco serrano, caballero limeño, aire vienés. La expresividad está marcada por la presencia de algunas locuciones, dichas incluso por el propio protagonista. Rehacemos nuestra fortuna en menos de lo que canta un gallo. En menos de lo que canta un gallo es una locución adverbial que quiere dar a entender que la recuperación es en muy poco tiempo. Otra locución bastante expresiva y también coloquial es tirar la casa por la ventana, cuyo significado, gastar mucho dinero en algún convite o celebración, calza perfectamente con don Fernando Pasamano, pues, y cito, nunca caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana. No quisiera pasar por alto dos rasgos gramaticales que podrían resultar peculiares a un acucioso lector. El caso de queísmo o ausencia de la preposición de cuando sí debería ir, y va la cita. Pudo enterarse que existían manjares presidenciales. Fin de cita. En lugar de pudo enterarse de que existían manjares presidenciales. El otro caso es el de la concordancia ad sensum o concordancia por el sentido. Cito, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron. ¿Edificaron o edificó? Las dos formas son posibles. El hablante será quien elija el verbo si va en singular, edificó, porque considera que el sustantivo cuadrilla es el núcleo del sujeto y la estructura de jardineros japoneses es su complemento. En este caso, Ribeiro elige el plural, edificaron, porque en él ha predominado probablemente la idea de los individuos, es decir, de jardineros japoneses, antes que la idea del colectivo cuadrilla. Ahora bien, de lo estilístico podemos decir
que la ironía, la hipérbole o la exageración, la descripción, la comparación, la personificación y el contraste son recursos sumamente efectivos que le permiten a Ribeiro crear una crítica mordaz a la vanidad social y la fragilidad de las ambiciones humanas. La ironía es sin duda el recurso estilístico más prominente y el pilar sobre el que se construye gran parte del cuento. La gran inversión de don Fernando en el banquete, destinada a asegurar su ascenso social y económico, termina siendo la causa directa de su ruina. La paradoja de que lo que se supone lo elevará, termina hundiéndolo. A pesar de que el estilo de Ribeiro es contenido, moderado, se recurre a la hipérbole, a la exageración, para destacar la desmesura de los preparativos de don Fernando. La transformación general de la residencia, la construcción de un maravilloso jardín rococó en lo que antes era una huerta salvaje, la infinidad de manjares y gastos, todo apunta a una exageración que resalta la vanidad y el deseo desmedido de impresionar. A esto se le añade también la asistencia de 150 personas, 40 mozos de servicio, 2 orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine. Sin duda, el autor se apoya en este recurso como un mecanismo irónico al no poner límites en los gastos de este magno suceso. Conviene reconocer en Ribeiro el uso de descripciones precisas que apelan a los sentidos, creando así una atmósfera vívida y tangible. Ya hemos visto cómo se detallan los cambios en la casa: echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar las maderas de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. En la adquisición del mobiliario, alfombras, lámparas y cuadros, así como la apariencia del jardín. Se hace hincapié en la confección del menú, los manjares y los vinos tintos del Mediterráneo, elementos que subrayan la opulencia y el despilfarro del evento. Estas descripciones no solo informan, sino que también construyen la atmósfera de falsa magnificencia. Ahora bien, aunque no son abundantes, se pueden encontrar algunas comparaciones que enriquecen la descripción, principalmente cuando comparan la actitud de don Fernando, que no se mide en los gastos de la reforma de su caserón antiguo, con la de un comprador impulsivo. Ya lo vimos, ¿no? Que termina finalmente hasta, pues, comprándose un calzoncillo también nuevo, ¿no? Por otro lado, conviene señalar que en ocasiones objetos o conceptos parecen adquirir cualidades humanas, reforzando la idea de la superficialidad. La opulencia del gran festín casi se convierte en un personaje más con su propio peso y presencia, eclipsando la verdadera sustancia. Las bebidas, elemento importante dentro de la narración: whisky, vino, champán, coñac, menta, aparecen personificadas, contagiadas probablemente porque el banquete pleno de salud ya seguía sus propias leyes. Y aunque la revelación final es un golpe de efecto, Ribeiro siembra pequeños indicios de la inestabilidad. La preocupación inicial por la confirmación del presidente, la tensión en el ambiente, son pequeños detalles que en retrospectiva insinúan que algo no saldrá como se espera. Asimismo, el cuento se construye sobre una serie de contrastes que subrayan la crítica social y la tragedia personal. El lujo del banquete frente a la inestabilidad política exterior, las altas expectativas de don Fernando frente a su posterior ruina, la aparente magnificencia frente a la realidad del derrocamiento, el carácter provinciano frente a su aspiración a la sofisticación limeña. Valgan
pues estas pequeñas reflexiones para reforzar la idea de que estamos ante una obra maestra del desengaño. En este cuento, Ribeiro no solo se burla de la ingenuidad de don Fernando, sino que también critica la superficialidad de una sociedad que valora más la forma que el fondo. El final, con don Fernando arruinado y despojado de su anhelado estatus, es sin duda una metáfora contundente del fracaso de la ostentación. Nuestro autor, con su estilo sobrio y su aguda observación, nos recuerda que el verdadero reconocimiento no se compra con banquetes ni se obtiene con falsas apariencias, sino que se construye sobre pilares más sólidos que la fugacidad del poder político. En definitiva, el banquete sigue siendo un espejo incisivo de la vanidad y la eterna búsqueda de un lugar en el mundo, a menudo por caminos equivocados. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Eliana González, por su disertación. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas. Invitamos al público que nos acompaña tanto por Zoom y por Facebook que puedan realizar sus preguntas. Una pregunta que hace José Dávila es respecto a una explicación acerca de cuál es el valor lingüístico que se puede encontrar en la obra, entiendo que la obra completa de Julio Ramón Ribeiro. Adelante, profesora. Sí, bueno, desde distintos ámbitos de la lingüística, ¿no? Probablemente lo que más nos llama la atención sea el tema del léxico. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo los antropónimos que en la obra de Ribeiro son muy transparentes, ¿no? En muchísimos casos. Tal es el caso, ya hemos visto de don Fernando Pasamano, pero tenemos también Silvio, Silvio en el Rosedal y en otros autores, ¿no? Entonces podemos encontrar allí aportes, materia incluso de investigación, de análisis, de estudio en temas de léxico, peruanismos y demás, pero también en la propia estructura gramatical, ¿no? E incluso para señalar también que desde el punto de vista pragmático, yo he mencionado unos cuantos recursos retóricos, ¿no? Pero también desde la pragmática se puede tranquilamente analizar. Entonces, creo yo que la obra de Ribeiro, su totalidad, no solamente estoy refiriéndome a cuentos, pero sí principalmente, pues se puede abordar una materia eh, preciosa, maravillosa de análisis, de estudio, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también, un comentario. Gracias por la exposición tan interesante. Sobre esa idea de que el narrador del banquete no juzga, sino que es neutral. Perdón, un momento. Ya, nuevamente. Sobre esa idea de que el narrador del banquete no juzga, sino que es neutral, me pregunto, ¿no lo hace a través de marcas de subjetividad como la anteposición del adjetivo del tipo magno evento y por medio de la hipérbole? Sí, definitivamente, ¿no? El asunto está que no se implica dando explícitamente, ¿no? Un juicio sobre, qué bien, ¿no? Tuvo su merecido, ¿no? Aunque en el gesto final se, se cae ¿no? En la cama y tal, ya ve ahí que no va a conseguir, ¿no? Sí podríamos identificar como una especie de guiño, pero no se ve explícitamente, ¿no? Por eso digo, es el lector quien finalmente termina redondeando esa idea de, bueno, pues obtuvo lo que se merece, ¿no? Es decir, no pudo conseguir, ¿no? Lo que finalmente deseaba, ¿no? Siempre hay subjetividad, ¿no? Por eso yo quise precisar lo de la anteposición y la posposición de los adjetivos para que notásemos eso, ¿no? Pero no es explícito el decir, ¿no? Miren, tarán, y terminó siendo derrotado, ¿no? Sus sueños se fueron por los suelos, ¿o no? Ahí no se ve, pero es el lector quien, y creo que ahí también está la maestría del propio autor, ¿no? Que se mantiene allí. Este cuento, que es un cuento cortito y que los animo
a leer, em, ¿no? Nos lo pone como si fuese una película, ¿no? Y es el espectador quien, claro, va siguiendo todos los preparativos, ¿no? Las tres fases de la narración y se convierte en el lector en un espectador, ¿no? Porque es una filmación, pues es una película, ¿no? De detalles que va señalando. La tarde una compañera de trabajo me decía, ¿no? Es un recurso maravilloso este cuento para evidenciar las tradiciones de Perú, las formas de organizar un evento, ¿no? Las manifestaciones culturales finalmente que solemos todavía mantener, ¿no? Muchas gracias. Una segunda pregunta, una siguiente pregunta de Alex Romero ¿es el cuento El banquete un relato didáctico? Recuerdo que otro relato famoso como Alienación lo califica como cuento edificante. ¿O es el banquete un relato testimonial de la inestabilidad política muy propia de nuestro país? Bueno, yo lo trabajo mucho con los chicos en la universidad, este cuento, porque toca un tema que lo vivimos, lo padecemos siempre, ¿no? Esto de el vivito, el criollo, el que se quiere salir con la suya, ¿no? Siempre buscando favores, es parte de nuestra realidad, ¿no? Por eso yo decía, si bien es cierto, nos muestra una sociedad del siglo pasado, no ha cambiado en la actualidad, ¿no? Entonces, nuestro propósito definitivamente educarnos en este caso, ¿no? Pero sí creo yo que es un recurso maravilloso para trabajar este tema de la corrupción, este tema del vivir de las apariencias, ¿no? Eh, este tema como decía, ¿no? Del vivito que quiere allí salirse con la suya, ¿no? Y efectivamente, el otro cuento que también permite trabajar todo el tema no solamente del racismo, el tema de la identidad, ¿no? Es sin duda alguna alienación. O sea, por eso es que me gusta mucho la obra de Ribeiro, porque no hay cuento que no presente, que no me haga reflexionar como lector o como lectora, ¿no? Es decir, hay algo allí, ¿no? Si bien es cierto que al final pues los personajes no consiguen lo que se proponían, pues en algunos casos así es la vida o nos lo muestra así, ¿no? O sea, se ven de alguna manera a personajes que luchan, ¿no? Es decir, no son esos pasivos que esperan allí que les caigas, no son personajes que ahí está la riqueza, ¿no? Que se parecen mucho, que tienen conflictos y tal, que se parecen mucho a las personas de carne y hueso, ¿no? Y quizás por eso también nos sentimos identificados o nos reflejamos allí como sociedad peruana. Sí creo que son textos que vale la pena que se trabajen, ¿no? En las universidades, en los colegios, ¿no? Para mostrarles a los chicos este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, o sea, sí, es sin duda alguna. Para mí Ribeiro es un gran referente. Muchas gracias. Vamos con las tres últimas preguntas, pero antes les recuerdo a los asistentes que ya enviamos el formulario de asistencia varias veces por el chat, así que ya como estamos terminando ya no volveremos a enviar el formulario. Gustavo Ayaga dice, la solicitud de pasamanos de un cargo diplomático no es un elemento extraño en una persona de provincia que busca reactivar su fortuna en la montaña. Bueno, lo vemos a diario, ¿no? No sé si han escuchado hace poco el escándalo que hay han nombrado a un canciller o a un embajador, ¿no? A Estados Unidos, no habla ni pizca de inglés, no tiene ninguna formación. Pues es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad. Claro, él ve la mejor posibilidad y dice, bueno, total, puedo desempeñarlo probablemente, ¿no? Es un guiño, o sea, es uno de los cargos que dice, bueno, o sea, he puesto aquí como el caso del embajador, pero tranquilamente se reparten a veces esos cargos, ¿no? Políticos, por eso señalaba yo allí la figura del presidente, ¿no? El presidente, o sea, también es
inmoral, ¿no? Totalmente, porque reparte sin discreción alguna, ¿no? Sin ningún reparo oiga, ¿cómo usted puede hacer eso, no? Y lo vivimos, ¿no? Entonces sí, ahí hay el tema de la corrupción y tiene ninguna formación. Y al margen de que sea provinciano, ¿eh? Al margen de que sea provinciano, o sea, eso no quiere decir que, bueno, al ser provinciano, a él no le daríamos la oportunidad de desempeñarse como embajador, ¿no? Al margen de eso, creo yo. Continuamos con una penúltima pregunta. Richard Solano dice, ¿hay una intertextualidad entre este cuento y confusión en la prefectura? Entonces, ¿hay una línea política en la de Ribeiro? Yo creo que sí, vamos a ver, el tema político, uno dice, ay, no, no, a mí es que la política no me interesa. Vamos, la política es parte de nuestra vida, ¿bien? Eh, y por supuesto que se toca, y por supuesto que hay presencia allí con cierto matiz político. El propio, aunque diga, no, es que yo soy una político, el autor diga, no, es que yo no, son temas que tienen que ver con la política y con la vida nacional y con la coyuntura actual, etcétera, ¿no? Sí. Por eso creo yo que ahí también está el valor de la narrativa y el valor de Ribeiro, ¿no? Que no solamente toca temas sociales, bien, gallinazos sin plumas y demás, sino que se atreve también a manejar el tema, el tema político y la ironía, ¿no? Hay un cuento maravilloso que es sobre los modos de ganar la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también se ve, no tanto el tema político, pero sí un tema de orden y tal, ¿no? O explicaciones a un cabo de servicio, que también hay podríamos decir, hay un cierto matiz, una temática no fundamental, pero también podríamos decir política, ¿no? Así Muchas es. gracias. Y vamos con una última pregunta de Edgar Silva. Dice, en términos de verosimilitud, ¿es posible una historia como El banquete en donde alguien en su sano juicio se desprenda de todos sus bienes por algo incierto? Bueno, no sé si usted conoce a alguien, pero yo he conocido gente de carne y hueso, con nombres y apellidos, que han invertido su fortuna completa en querer ser diputado o parlamentario y tal, y no salió y terminó arruinado. O sea que no está tan lejos de la realidad, no está tan lejos de la realidad. Yo he conocido gente, o sea que no es que me parece increíble, no lo creo que eso llegue a tal punto. Hay un tema que aprovecho, lo siento, pero tengo que mencionarlo, que sale a raíz de este cuento cuando lo comento con mis alumnos. Y es que se vive de las apariencias, ¿no? La familia no tiene dinero, viven pues muy con la justa. Sin embargo, se endeudan hasta más no para celebrarle los 15 años de la hija o el cumpleaños del hijo, ¿no? Porque, claro, la vecina celebró el cumpleaños y lo hizo muy bien, pues yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, de que efectivamente se invierte dinero para aparentar, eso es frecuente en Perú, ¿no? Hay que decirlo. Y eso lo ven los chicos, dicen, efectivamente, profesora, o sea, sí, hay gente que apuesta, ¿no? Lo que no tiene a veces para intentar conseguirlo. No sé, eso ya lo dejo al criterio si es lo adecuado, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Eliana González Cruz por su interesante exposición sobre el oportunismo y poder en el cuento El banquete de Julio Ramón Ribeiro. Agradecemos también al público que nos ha acompañado tanto en Zoom y tanto en Facebook y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, que continuaremos con las exposiciones por la Semana de Literatura 70 años de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. A como parte de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la
Muchas gracias y buenas noches para cada uno de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Para continuar con estas charlas. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches.